Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como verán, estoy grabando desde la comodidad de mi camita. ¡Qué rico se siente! Estamos grabando un domingo en la tarde. Este video se va a estrenar mañana, lunes. Lo siento mucho por la demora, pero ya saben, siempre procuramos subir video el viernes o el sábado, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, por la chamba o lo que sea, pues a veces no se puede. Hoy vamos a hablar del pabellón mexicano en la Exposición Universal de Francia de 1889. Este pabellón la rompió totalmente hace 132 años. ¿Con qué nombre lo calificaron? ¿Qué cosas expuso México ahí? ¿Qué es de este pabellón hoy en día? Podemos ver hoy día algo de lo que hace 132 años maravilló a otras personas. Esto y más en el video de hoy. Y pues ya saben, yo soy Sev de Sev Voyage. Aunque se trataba de la cuarta exposición universal que se presentaba en París, la de 1889 no fue cualquier exposición. Fue una expo muy importante, dado que era el evento que conmemoraba los 100 años de la Revolución Francesa y la inauguración de lo que hoy conocemos como la Torre Eiffel. Algo llamativo de este momento es que como se festejaba el centenario de la Revolución Francesa, que como todos sabemos puso fin a la monarquía en Francia, las monarquías europeas que todavía dominaban Europa y varias de ellas hoy en día siguen en el poder, pues decidieron boicotear el evento y se negaron a asistir. Entre ellos Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Portugal, Rusia y Suecia. Sí asistieron personas de estos países, pero fue a título personal. Otra cosa también muy llamativa y que nos da un poco de sabor de la época y que cautivó a muchos fue el hecho de que se mostrara por primera vez un invento muy interesante para la época: el fonógrafo de Thomas Alva Edison. Y bueno, ¿qué decir del primer rascacielos de la época, la llamada Torre de los 300 metros, a la que aún le faltarían muchos años para ser conocida como Torre Eiffel? A pesar del boicot monárquico europeo, en el evento participaron cerca de 30 países, y entre ellos México. Tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el fin de la intervención francesa en 1867, las relaciones de México y Francia se congelaron 13 años, hasta que en 1880 se restablecen. Es decir, para la fecha de la exposición, llevaban apenas 9 años reanudadas las relaciones Francia-México. México participó con su pabellón, que es el que vemos ahora en la imagen, pero a diferencia de la inmensa mayoría de países expositores, México ideó y construyó por sí mismo su pabellón, hecho por mexicanos, pues los otros fueron hechos por ingenieros y arquitectos franceses y luego cedidos a los respectivos países. Todos los pabellones tenían que ser desmontables para armar y desarmar. Por ello, básicamente estaban hechos de hierro, acero y zinc. Tras la exposición, la idea era que cada pabellón se desmontara para volverse a armar de manera íntegra en su país de origen. ¿Pero qué pasó entonces con el de México? ¿Dónde está ahora? Eso lo vamos a ver más adelante. Un pabellón íntegro de esta exposición y que perdura hasta ahora es el de Chile, que tras dejar Francia se encuentra en el Parque Quinta Normal de Santiago de Chile y es actualmente el Museo Artequín. El de Argentina también se reinstaló íntegro en Buenos Aires, pero en 1933 se desarmó para extender la Plaza San Martín. La Exposición Universal fue inaugurada el 6 de mayo de 1889. ¿Pero qué creen? Por retrasos en el traslado y armado del pabellón mexicano, este fue abierto al público más de un mes después, el 22 de junio. La coordinación del pabellón estuvo a cargo del señor Antonio Peñafiel, quien, por cierto, estando en Francia, tuvo otra misión importantísima, aparte de dirigir el pabellón, un encargo muy relevante para México, que desafortunadamente no tuvo final feliz. Si quieren saber más sobre esta misión, la cuento en el video que va a aparecer justo aquí arriba. Como les dije antes, la obra arquitectónica fue mexicana y estuvo a cargo de Antonio Peñafiel y Antonio de Anza, mientras que todos los relieves y detalles estuvieron a cargo del escultor Jesús Fructuoso Contreras.
y egresado de la Academia de San Carlos. Para que se den una idea de quiénes hicieron el pabellón, leí, por ejemplo, que la antigua penitenciaría, hoy el Palacio Negro de Lecumberri, donde está el Archivo General de la Nación, es obra de Antonio de Anza, y que esculturas de Jesús Contreras pueden verse en Puebla, como la estatua de Zaragoza en Los Fuertes, donde ya anduvimos, por cierto. Si gustan ver este video hecho en tierras poblanas, se les dejo aquí arriba. También otra obra de Contreras es el Monumento a la Independencia, en la misma ciudad, el Monumento a la Paz en Guanajuato, o réplicas suyas en la Alameda Central de la Ciudad de México. Por ejemplo, esta, una réplica de su famosa obra Malgré tout. Ante la invitación hecha para participar en la exposición, las autoridades mexicanas decidieron hacer un pabellón mexicano ajeno a la arquitectura de influencia europea, que en estos tiempos era muy fuerte, retomando estilos de arquitectura mexica y maya, como podemos ver en las fotos que se le tomaron ya instalado. Fue tanta su marca prehispánica que en la exposición se le terminó llamando Le Palais Aztec. Como vemos, tenía unas fuertes influencias de los edificios que ocupaban la Gran Tenochtitlán y de las antiguas ciudades mayas, distribuyéndose en más de 2.000 metros cuadrados. Pero ojo, 1889 era la época, la plena época donde Francia tenía colonias en Asia y en África. En este entonces, todo lo que no era Europa básicamente era visto con cierto paternalismo. Y de hecho, hoy en día seguramente muchos siguen pensando así, ¿eh? Y al conjunto de países de Latinoamérica se les llamó, obviamente, el Nuevo Mundo, muy en esta onda del descubrimiento de América por el Viejo Mundo, Europa, pues. Pero bueno, no deja de llamarme la atención el pabellón mexicano, pues a diferencia de la época muy marcada al eurocentrismo, México decidió hacer un pabellón con reminiscencias de arquitectura local. Tras este breve paréntesis, sigamos con la descripción del pabellón mexicano. Junto al pabellón argentino, el de México fue uno de los más grandes de Latinoamérica, que se ubicaron justo a los pies de la torre de los 300 metros, como vemos en este croquis de la exposición. Hacer la parte decorativa del edificio no fue cualquier cosa, créanme. El escultor Jesús Contreras tuvo que mostrar todas sus habilidades artísticas. Alrededor del edificio labró 12 relieves vaciados en bronce. Eran figuras representativas de la civilización mexica. 6 dioses: Centeotl, divinidad dual con entidad femenina y masculina, representante del maíz y de la ebriedad. Tlaloc, dios de la lluvia. Chalchihuitlicue, diosa del agua. Xochiquetzal, diosa del amor, las flores y la sensualidad. Camachtli, dios de la casa. Y Yacatecutli, dios del mercado y del intercambio. Y 6 dirigentes: Itzcoatl, Nezahualcóyotl, Totoquihuatzin, Cacamatzin, Cuitlahuac y Cuauhtémoc. Contreras hizo también los 2 atlantes que servían de columnas para la entrada principal, así como los 2 braseros que acompañaban a las escaleras que podemos ver justo en esta imagen. Dentro del pabellón había una gran y amplia sala de estar coronada al centro con una escalera de doble rampa que llevaba al segundo nivel. En esta escalera había 2 mecheros también realizados por Jesús Contreras. En el interior del pabellón es donde México exponía lo que más producía, por ejemplo, las minas, la agricultura, la pesca, la gastronomía, puros del buen tono, cacao, así como obra pictórica de José Obregón, José Salomé Pina y del paisajista José María Velasco. Igualmente se exhibía una maqueta de la estatua de Cuauhtémoc que está sobre Reforma, una obra que apenas había sido inaugurada 2 años antes. El pabellón mexicano duró un poquito más de medio año abierto y en este lapso recibió a cerca de 80,000 visitantes. Al cierre de la exposición se elaboró una medalla conmemorativa del evento. En esta exposición, México recibió 14 premios, 88 medallas de oro y fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor el paisajista José María Velasco. Pero a ver, a diferencia de otros pabellones que pueden ser vistos en la actualidad, ¿qué fue del pabellón mexicano? Acabado su paso por París, el pabellón se desarmó y dejó el Campo Marte para ser trasladado por mar hacia la que por entonces era la puerta de entrada a México, el puerto de Veracruz. De ahí se fue en tren a la Ciudad de México. La finalidad era reconstruirlo y adentro hacer un museo de arqueología. Pero al llegar a México, toda la estructura se guardó en los patios de la Ciudadela, que por entonces era el Museo de la Artillería.
Ahí estuvieron años y años hasta que algunas partes se fueron vendiendo para la realización de otras construcciones. Sin embargo, hay pocos restos de este pabellón que aún pueden verse hoy. Por ejemplo, en la entrada del Museo de la Pintura Mural Teotihuacana pueden verse 3 columnas de hierro fundido, que fueron parte de las columnas del antiguo Museo de Sitio de Teotihuacán, que a su vez utilizó las columnas de lo que fue el interior del pabellón mexicano. Las partes que más se salvaron del pabellón fueron los relieves de los 12 personajes sobre los cuales trabajó el escultor Jesús Contreras, y están distribuidos en diversos puntos de la Ciudad de México y en el estado de Aguascalientes. 4 figuras originales están en lo que hoy es el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, ubicado en el centro de la Ciudad de México. En la esquina de Filomeno Mata y Tacuba podemos ver a Itzcoatl, Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin. Dentro del museo hay una figura más, la de Cuauhtémoc. La verdad sí son unos relieves muy hermosos. Si tienen la oportunidad de ir a verlos, vayan. Yo, por ejemplo, en Ciudad de México, infinidad de veces pasando en el centro, los había visto, pero nunca me había imaginado hasta hacer este video que habían engalanado el pabellón mexicano en la Exposición Universal en París. De estas 4 figuras se hicieron 4 réplicas que decoran hoy la base del águila del Monumento a la Raza, ubicado sobre la avenida Insurgentes Norte en su cruce con Circuito Interior en la Ciudad de México. Las otras 8 figuras están ahora en el Museo de Aguascalientes, aparte de tener 2 réplicas de las 4 que se ubican en la Ciudad de México, Cuauhtémoc e Itzcoatl, faltándole solamente las de Nezahualcóyotl y Totoquihuatzin. Seguramente se han de preguntar ¿por qué rayos gran parte de los restos del pabellón mexicano están en Aguascalientes? Simplemente porque el escultor Jesús Contreras era originario de este estado. De hecho, su mausoleo se encuentra en el interior del museo. Pero nos referimos a este mausoleo, el que ven ahora en pantalla, y no a este que intentó ser el mausoleo, pero que terminó siendo una obra súper criticada por su costo y por su inviabilidad estética y museística. A ver, amigos hidrocálidos, ¿ustedes qué opinan? Me interesa. De plano como que rompe con la misma fachada del museo, ¿no? De igual manera, a unas cuadras del museo, ahí mismo, en Aguascalientes, está el patio Jesús F. Contreras, que cuenta con los 12 relieves que tuvo el pabellón, pero en réplicas. Si quieren ver los originales, ya saben, ya les dije dónde buscarlos. Bueno, si les interesa saber más sobre el tema del pabellón mexicano en la Exposición Universal de París de 1889, pueden visitar el Museo de Aguascalientes, ir a la bóveda Jesús Fructuoso Contreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o ir a los fondos del Archivo General de la Nación dedicados a las exposiciones universales, donde ha participado México desde el siglo antepasado. La verdad, qué mala onda que no se haya podido volver a armar el pabellón mexicano que se presentó en esta exposición universal, porque sí se ve que los artistas de la época que lo hicieron le echaron mucho empeño. Aparte, por la época, pues sí se la jugaron, pues porque la norma era copiar los estilos arquitectónicos de Europa. Hoy en día, 132 años después, personas que insisten en querer parecerse a Europa cuando tienen mucha riqueza, mucha belleza local que pueden utilizar para hacer nuevas vanguardias, nuevos estilos, nuevas maneras de hacer las cosas, pues. ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? Díganme acá abajo en los comentarios. Saben que siempre los leo con gusto. Otra vez les agradezco que me hayan acompañado en esta nueva entrega. Como siempre, su apoyo sí se siente. El like, el compartir, el comentar. Con todas estas pequeñas acciones sí siento su apapacho virtual, pues, y su amor hacia el canal. Se agradece otra vez. Nos vamos a ver muy pronto y mientras espero que estén muy bien. Nos vemos.